Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Duque Roquero. Bueno, y en torno al tema sobre dónde se construirá el nuevo Aeropuerto Internacional de México, la consulta y las implicaciones jurídicas que puedan surgir en caso de que se suspenda eventualmente la construcción en Texcoco, presentamos esta mañana el comentario editorial del maestro Roberto Duque Roquero, a quien saludamos vía telefónica. Roberto, adelante, buenos días. Muy buenos días. Bueno, más allá de las cuestiones técnicas de si es conveniente en Texcoco o en Santa Lucía o en otra parte, en términos estrictamente jurídicos, en términos legales, ¿qué sucede con la consulta que está a unos días de realizar? Este jueves ya comenzará. Bueno, en México recordemos que la consulta popular está normada desde la Constitución, en el artículo 35 constitucional, con suficiente detalle, y luego tenemos toda una ley de 65 artículos, que es la Ley Federal de Consulta Popular, en donde entra pues a mucha más profundidad naturalmente en el caso de estos ejercicios de la democracia directa, como es el plebiscito y el referéndum, que en México englobamos en una misma figura que es la consulta popular. Esta regulación que tenemos, esta normativa que existe en nuestro país, involucra a una serie de instituciones. Las consultas populares, según la Constitución y la ley, deben ser convocadas por el Congreso de la Unión. Ya es una primera institución que está involucrada. La Suprema Corte de Justicia es la que tiene que definir si la temática es procedente o no. Y viene con el Secretariado Ejecutivo. Y después tenemos también al Instituto Nacional Electoral, que es el que organiza estas consultas. Entonces, en fin, está regulado en México. Bueno, toda esta regulación, naturalmente, en la consulta que tendremos en próximos días sobre el aeropuerto de Texcoco, pues queda completamente de lado. Hay quien sostiene que es ilegal esta consulta, hay quien sostiene que no. Bueno, en mi parecer no es que sea propiamente ilegal, sino más bien es algo extralegal. Está fuera de la ley, naturalmente está más allá de lo que señalan las normas mexicanas. Entonces, esto hace que sea una consulta en la que además me ha sido muy difícil, y lo he intentado pues por los medios que he podido, por internet, en la fundación que organiza esta consulta, la Fundación Rosenblut, y no he encontrado realmente una base de cómo va a funcionar y que se establezcan pues garantías mínimas de la democracia directa. Es decir, es una consulta pues sin reglas, o cuando menos sin reglas claras, que pues brinden en principio pues certeza de lo que va a suceder en este ejercicio. Así es que es algo en efecto extralegal, pero que políticamente, en mi opinión, tiene algo que le será muy útil, o que es lo que está buscando, me parece, López Obrador y sus afines, ¿no? Que es señalar que es alguien que consulta antes de tomar decisiones de gobierno, que él pregunta, digamos que toma en cuenta a la ciudadanía. Creo que ese es el valor que se está persiguiendo, el valor entre comillas, el valor, digamos, de naturaleza política, más allá de cuidar que los elementos que debe tener una consulta estén ahí presentes. A mí en lo personal me preocupa mucho que sea una consulta, o digamos, me parece muy negativo que sea una consulta parcial, que no cumple con la universalidad que debe existir pues en todo ejercicio mínimamente democrático. La universalidad, sabemos, pues implica que todas las personas, en este caso toda la ciudadanía mexicana, esté en condiciones de pronunciarse, de votar en un instrumento plebiscitario como esta consulta. Y sin embargo acá solo está abierto a un segmento determinado
población, se seleccionaron pues las zonas más pobladas del país, solo algo más de 500 municipios, cuando son cerca de 2.500 en nuestro país, y si bien son los más poblados, pues entonces pareciera que hay ciudadanos de primera y de segunda, quienes viven en zonas más densamente pobladas, eventualmente pues más urbanizadas, pues seríamos considerados los ciudadanos de primera y de segunda los que están fuera de estas zonas, entre otros distintos inconvenientes, ¿no? Pero este tema de la universalidad pues discrimina ya de entrada en esta consulta y por lo tanto creo que es desde el punto de vista jurídico pues algo extralegal, muy cuestionable, y desde el punto de vista político pues una decisión muy pragmática, pero que hace preocupante que se tomen las decisiones sin límites legal alguno, porque eso ya es empezar a hablar de un gobierno de tintes despóticos, cuando eventualmente, o sea, esperemos equivocarnos. Pues ese es nuestro comentario de esta mañana para Radio Educación. Gracias, Roberto Duque Roquero, por el mismo. Nos saludamos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.